Bueno, vamos a empezar con el segundo de los videos, lo que constituyó también la segunda parte del primer encuentro que tuvimos, donde ya empezamos a trabajar directamente sobre el programa, sobre AutoCAD. Lo que ustedes están viendo es el archivo que van a recibir. En realidad lo que van a recibir es un archivo PDF que contiene esta misma información, que es la información que les va a permitir construir la vivienda esta sobre la que nosotros vamos a estar trabajando. Entonces lo que vamos a hacer ahora, en primera instancia, es hacer un reconocimiento de las distintas partes del programa, un reconocimiento de la interfaz de AutoCAD. ¿No? Tuvimos que hacer algunas salvedades porque en algunos casos había partes del menú que no se visualizaban y algunos también visualizaban un menú que es diferente al cual estamos viendo. Entonces, de acuerdo a la versión de AutoCAD que estén utilizando, puede ser que haya algún tipo de variación sobre las características del menú. Las versiones anteriores, las versiones 2013, las versiones 2014, creo que también la 2015, incorporan un menú anterior, que era el menú clásico que tenía AutoCAD y que era el que se denominaba menú de iconos, esos iconos, esos botoncitos cuadraditos que empezaron a aparecer desde que surgió la primer versión de Windows. Entonces, para muchos seguramente es una interfaz un poco antigua, un poco obsoleta, y con el correr del tiempo fue cambiando, fue evolucionando. Digamos, todos los programas, a medida que van incorporando versiones más modernas, van incorporando esencialmente mejoras en la parte gráfica y mejoras en lo que es el modo de acceder, de modo tal que sea cada vez más intuitivo. AutoCAD no es un programa demasiado intuitivo, no es un programa con el cual uno se sienta sin saber absolutamente nada y uno puede empezar a dibujar. Esto no ocurre porque específicamente es un programa técnico, un programa que trabaja con la precisión y con la exactitud de las medidas. Entonces, como todo tiene que ser preciso, como todo tiene que ser exacto, es posible que en un inicio no tengamos esa posibilidad que sí brindan algunos otros programas que sin saber absolutamente nada uno puede obtener un resultado o puede ser algo, aunque sea de un modo primitivo, pero en definitiva lo puede desarrollar. Lo primero que vamos a hacer es trabajar sobre la interfaz de AutoCAD. Vamos a ver algunos temas a los cuales necesariamente nos vamos a tener que adaptar, porque esta adaptación está relacionada con el cambio de herramienta, con el cambio de método. Entonces es importante empezar a acostumbrarnos a estos cambios, porque lo que estamos haciendo no es trasladar el tablero a la computadora, sino que estamos concibiendo el proyecto a través de una herramienta completamente diferente. Una herramienta que les va a permitir seguramente ir mucho más rápido. Esto al principio posiblemente no ocurra, alguno dirá cómo puede ser que me siento en la computadora y tardo más que dibujando a mano, pero esencialmente esto es práctica. Lo que ustedes van a obtener con este curso van a ser los lineamientos generales, no tanto de todos los comandos, porque eso no nos interesa. Recuerden que yo les había dicho que el AutoCAD es un programa genérico que sirve a un sinfín de actividades o de profesiones que necesitan el uso del dibujo técnico para poder expresarse. Entonces, trata de tener todos los comandos o todas las opciones para todas esas disciplinas. Cada una utiliza una parte de esos comandos, o cada una hace un uso posiblemente diferente de cada uno de esos comandos. Pero lo que vamos a ver es que tenemos que empezar a adaptarnos a cuestiones que son diferentes cuando pasamos desde el tablero a la computadora. En el video anterior, en el encuentro anterior, en el primer encuentro, habíamos hablado de las definiciones de las pantallas. Y habíamos dicho que cuanto más evolucionada era la pantalla y cuanto mayor era la cantidad de píxeles que tenía esa pantalla, más amplia era el área de trabajo sobre la cual podíamos desempeñarnos, ¿no? Lo que estamos viendo es que el espacio de trabajo sobre el cual dibujamos o sobre el cual documentamos es un poco diferente a lo que teníamos habitualmente en el tablero. Primero, lo que no podemos evitar, y eso puede tener alguna diferencia dependiendo del monitor de cada uno y cómo lo tenga organizado, es la proporción del área de trabajo. Todo esto que yo les estoy mostrando es el área de trabajo. Obviamente, por ser el área de trabajo, termina siendo el área más importante que tiene AutoCAD. Porque es el lugar donde desarrollamos nuestras ideas o donde representamos nuestras ideas o los espacios que concebimos. Entonces termina siendo el espacio más importante. Y ese espacio que es más importante es realmente tiene proporciones que son realmente muy diferentes a los papeles que habitualmente utilizamos para dibujar. Pero como les decía anteriormente, esto está relacionado a la disposición y a las características de la pantalla que cada uno tenga.
El segundo tema es que nosotros estamos acostumbrados a una representación que se da sobre un soporte claro, o sea, sobre un soporte que en general es de color blanco, con líneas negras. Acá nos encontramos con otra cosa que es diferente, entonces puede ser un impacto para la visualización. Nos encontramos con un fondo negro y ya nos encontramos con líneas blancas, nos encontramos con líneas de colores. Pero ese tema lo vamos a dejar para más adelante porque no es necesario desarrollarlo en este momento, tampoco podemos ver todos los temas juntos en una sola clase. Entonces ya encontramos dos diferencias muy importantes. El fondo del espacio de trabajo no necesariamente tiene que ser negro. Es algo que puede ser configurado y se puede trabajar con cualquier tipo de fondo o con cualquier color de fondo. Algunos les resultará más cómodo trabajar sobre un fondo oscuro, otros les resultará más práctico trabajar sobre un fondo claro. La ventaja de trabajar sobre un fondo oscuro es que la pantalla tiene una menor cantidad de brillo y eso obviamente perjudica en menor medida a la vista y por otro lado, además, todas las partes negras de la pantalla también son píxeles que están apagados, con lo que la pantalla también es posible que la pantalla tenga una mayor duración. De hecho, a medida que evolucionaron las versiones, toda la parte de los iconos, todos estos iconos que vemos acá, también se empezaron a oscurecer para evitar también ese deslumbramiento que ocurría habitualmente. Entonces, cuando hablamos de las versiones anteriores de AutoCAD, posiblemente cuando abran el AutoCAD se encuentren con un menú diferente a este. Esto ocurrió por una cuestión muy sencilla. Entre el menú anterior, entre el aspecto gráfico del menú anterior y el aspecto que tiene este menú, que es el menú actual sobre el cual se sigue trabajando en las versiones actuales de AutoCAD, es que son bastante diferentes. Entonces, a medida que evolucionan las versiones, es difícil que de una versión, es difícil, o comercialmente posiblemente no sea adecuado, pasar de un aspecto a un aspecto de menú que sea radicalmente diferente. Porque claro, los usuarios que ya vienen trabajando con las versiones anteriores posiblemente se empiecen a encontrar incómodos con las versiones nuevas o con la disposición nueva de los menús o la disposición nueva de los comandos. Si eso sucede, el golpe puede ser muy importante o el impacto puede ser muy importante y lo más perjudicial es que al tratar de acostumbrarse a una nueva interfaz se empieza a perder tiempo de productividad. Y perder tiempo no es algo que sea deseable. Es más, lo que estamos buscando es tener la mayor cantidad de tiempo para pensar. Si ese tiempo para pensar lo empezamos a utilizar para tratar de encontrar dónde están cada uno de los comandos, la tarea empieza a ser muy compleja. Entonces vamos a hacer la primera advertencia de configuración para quienes estén trabajando o a los que tienen las versiones un poquito más viejas de AutoCAD o versiones anteriores de AutoCAD y que se encuentran con el menú de iconos, y después nos vamos a referir permanentemente a este tipo de menú que se denomina menú de ribbon, que en definitiva es lo mismo, es un menú que tiene iconos, pero al estar organizados en estas tiras, de este modo, permite que los iconos sean más grandes, más fáciles de visualizar, se puede incluir un texto descriptivo y algunas otras cosas. Ven que a medida que vamos tocando cada una de las pestañas, ¿no?, vamos viendo cómo todo ese menú empieza a cambiar en cada uno de los casos. Tampoco se preocupen por la cantidad de opciones y de comandos que tiene AutoCAD porque realmente son muchísimos. No es necesario para el dibujo arquitectónico usar la totalidad de los comandos, posiblemente nos manejemos con 20, 30, a lo sumo 40 comandos. Pero en un principio van a ver que con 3, 4, con menos de una docena con muchísimo menos de una docena de comandos, vamos a poder representar un montón de cosas. Entonces les decía, si alguno tiene un inconveniente con la visualización del menú que tiene en este momento, ¿no?, en el borde inferior derecho, acá hay una especie de engranaje, o que se llama Workspace Switching, para la versión en inglés, ¿no? Presten atención que todo lo que se está visualizando es en inglés, porque en AutoCAD en particular está en inglés. De todos modos, quien lo tenga en español, van a ver que todos los comandos tienen su traducción al español, pero la posición es exactamente lo mismo. No es la misma. No tiene ni más ni menos comandos. Lo único que tienen son nomenclaturas diferentes. Inclusive los iconos corresponden para cada uno de los casos. Si tocamos esta ruedita que parece un engranaje, que abre un pequeño desplegable, se van a encontrar, en este caso ya no, la primera versión que incluyó el menú de ribbon también incluyó el menú de iconos. Entonces, el usuario que migraba a una versión que incluía el menú de ribbon
tenía la posibilidad, si estaba un poco desorientado, si se sentía un poco desorientado, si se sentía incómodo, de retornar a la opción del menú anterior, conservando todas las funcionalidades de la nueva versión. Entonces podían utilizar el menú anterior de los iconos y hacer desaparecer todo lo que era el menú de Ribbon. Esta opción aparecía acá, porque ahora ya no aparece. Esto sucedió en las 3 o 4 versiones posteriores a que se incorporó el menú de Ribbon, y llegado a un determinado momento, aproximadamente AutoCAD va sacando sí, exactamente, ¿no? Va sacando una versión nueva cada año, con lo que este año posiblemente surja la versión 2021. Siempre van como un año adelantados. No sé si será, debe ser también una cuestión comercial como para sentirse que uno está trabajando con el programa del futuro. Entonces, cuando pasó un determinado tiempo, pasaron 3 o 4 versiones, llegó el momento de decir, bueno, el menú de iconos desaparece y solamente va a estar disponible el menú de Ribbon. Suponiendo que en ese lapso todos los usuarios ya se han acostumbrado que el menú de Ribbon es lo familiar, es lo más cómodo y es lo más útil como para seguir trabajando. Las versiones que comparten los dos tipos de menú en este desplegable, se van a encontrar que hay una opción que se llama AutoCAD Classic. Acá no aparece más porque en esta versión, la 2019, ya el menú de iconos había desaparecido. Entonces, es posible que tengan activada la opción AutoCAD Classic y lo único que tienen que hacer es tocar en la opción Drafting and Annotation para que empiecen a aparecer todos estos menús que aparecen ahora en el AutoCAD y que es la forma más actual. Si ustedes prestan atención, van a ver que el menú de Ribbon es exactamente lo mismo que sucedió con programas que seguramente todos utilizan, toda la suite de Office, tanto el Word, Excel, PowerPoint, no sé si utilizan alguna otra más, pero todas también utilizan esta estética que es la que se denomina el menú de Ribbon. Pero, en definitiva, nosotros estábamos hablando de lo que es el área de trabajo. Esta es el área de trabajo. Algunos posiblemente en el área de trabajo tengan activada una cuadrícula como la que yo acabo de activar recién. Una cuadrícula de fondo, una cuadrícula de referencia. Yo tengo una cuadrícula un poco grande, dependiendo de la escala. A veces la cuadrícula puede ser más chica. A mí, particularmente, me resulta incómodo trabajar con la cuadrícula esa de fondo, entonces toco la tecla F7 para que desaparezcan. Quienes trabajan con una notebook, recuerden que las teclas de función que están en la parte superior siempre comparten dos funciones. Algunos tienen por defecto activadas todas las opciones multimedia, lo que implica acceder a internet, subir el volumen, bajar el volumen, no sé qué otras más. Bueno, yo estoy ahora desde una notebook, tengo algunas, pero bueno, cuando están activadas esas funciones por defecto, hay otra tecla en el teclado que está al lado del control, a la derecha del control que está abajo a la izquierda del teclado, que se llama FN por function, que cuando oprimimos esa juntamente con una tecla de función, lo que se activa es la función. O sea, activa el F7 como se activaba en las viejas computadoras o en los viejos teclados. Porque cuando estuvimos en el encuentro el encuentro virtual, sincrónico, del lunes pasado, algunos decían, sí, lo que pasa es que se me apaga el micrófono, se me apaga la cámara, se me prende esto, se me prende el otro, pero claro, porque tenía activado por defecto el funcionamiento de todo lo que eran las funciones multimediales para las teclas de función. Entonces lo único que hay que hacer, tampoco es que vamos a usar permanentemente las teclas de función, eventualmente vamos a usar las teclas de función. Vamos a seguir con una cuestión de configuración como para que todos estemos más o menos con una visualización parecida. Además del área de trabajo, vamos a ver las áreas de menú. Recién les comenté el menú de Ribbon, la lógica que tenía y cómo estaban organizadas las funciones dentro de lo que es el menú de Ribbon. Por encima del menú de Ribbon hay otro menú que es un menú de pull down. Un menú de pull down son los menús más primitivos que existían en los programas anteriormente, inclusive a la aparición de Windows. Era tal vez el primer impacto gráfico que empezaban a tener los programas para hacerlos más intuitivos y más amigables, de modo tal de tener todos los comandos bastante cercanos a la vista, ¿no? El menú de pull down son estos que cuando uno pica se descuelgan un montón de comandos, y algunos de estos comandos, los que tienen una flechita, además habilitan otro tipo de comandos. Cuando los menús son un poco largos, son un poco extensos o tienen demasiadas funciones, bueno, ocurre esto que se superponen a
la pantalla, ¿no? Pero nuevamente, algunos que tienen función y algunos que tienen otras funciones que inclusive están en cascada. Se pueden dar en 2 o hasta en 3 niveles algunas de las funciones del menú de pull down. El menú de pull down es un menú, como les decía, primitivo. ¿Y para qué lo queremos si es un menú primitivo? Pero algunas cuestiones de la organización del curso van a estar basadas inicialmente en la utilización del menú de pull down. Pero como es primitivo, ¿no? El menú de pull down muchas veces aparece oculto. Entonces lo que necesitamos es activarlo. Para activar el menú de pull down, lo que tenemos que hacer es tocar la flechita que está en la parte superior, que tiene una indicación hacia abajo, y empezamos a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, hasta que llegamos a este comando que se llama menú bar. Como yo lo tengo activado, hide es ocultarlo, ¿no? Con lo que si yo lo oculto, el aspecto de AutoCAD sería este, como posiblemente muchos lo tengan. Y si lo quiero activar, ahora me pone show. Hide cuando lo quiero ocultar, show cuando lo quiere mostrar. En las versiones en español creo que habíamos visto que se llamaba mostrar barra de menú u ocultar barra de menú. Yo lo voy a dejar activo, les pido a ustedes que también lo dejen activo para que podamos trabajar también con esa barra de menú. Otro espacio que es muy importante, muy poco atractivo y que en cada uno de los AutoCAD puede tener un aspecto diferente, es este sector que aparece acá abajo, ¿no? Como en muchos casos, ven que esto uno lo puede estirar, donde uno va viendo algunas acciones que se desarrollaron anteriormente. Gráficamente es horroroso, la verdad no tiene ningún tipo de atractivo, pero es tan horroroso como importante. Obviamente el AutoCAD todo es configurable, yo no puedo usar el menú de este modo, porque lo que estoy haciendo es consumiendo todo el espacio de trabajo. No tengo espacio de trabajo, y dijimos, el espacio de trabajo es lo más importante que tenemos. Entonces voy a tratar de tenerlo en su mínima expresión, que puede ser por ahí, que podría ser un poquito menos. Con esto está bien. Con 2 o 3 líneas sobre la parte gris va a ser suficiente. Y le decía que esta área es muy importante porque es el espacio donde AutoCAD dialoga con el usuario. Cada vez que nosotros utilizamos un comando en AutoCAD, AutoCAD va a pedir algún tipo de información. Y la información que pide AutoCAD va a aparecer en ese menú que está en la parte inferior. Muchas veces es posible que se den cuenta que el programa no reacciona, que no hace nada, pero claro, lo que está sucediendo es que tenemos que ver acá abajo, un poquito más, es que acá abajo no esté pidiendo algún tipo de información que sea necesario. ¿Ven? En este momento no pide ningún tipo de información. Está el AutoCAD, cuando dice acá type command, es porque está a la espera de que nosotros invoquemos algunos de los comandos que necesitamos como para poder dibujar. Hay otra tarea que es bastante compleja dentro del AutoCAD, o por lo menos al principio, porque es algo a lo que necesariamente tenemos que acostumbrarnos, es la de movernos en el espacio. Que en realidad nosotros no nos vamos a mover en el espacio porque estamos hablando de AutoCAD bidimensional, sino que nos vamos a mover en el plano. Pero tampoco es sencillo moverse en el plano al principio, porque esto necesita o requiere de un proceso de adaptación para entender la lógica de cómo funciona esto y cómo nos ubicamos. Acá, en este caso, es relativamente sencillo entender cómo estamos posicionados porque tenemos un objeto de referencia. Tenemos algo representado y eso que está representado es lo que nos permite entender en qué posición estamos. Pero ¿qué sucede cuando nosotros empezamos un dibujo nuevo? Entonces, yo, juntamente con ustedes, voy a trabajar, voy a crear un archivo nuevo, ¿no? Yo arranqué la clase con este archivo abierto para mostrarles cómo se veía dentro del AutoCAD, lo que ustedes van a recibir como un archivito PDF que les va a servir de guía, que lo van a poder imprimir o ir espiándolo en una segunda ventana puesta detrás de AutoCAD para ir viendo las medidas para quien no tenga una impresora. No es necesario tampoco imprimir. Obviamente tener el papel impreso es mucho más cómodo para tenerlo al lado de la computadora e ir viendo las medidas y con eso es más fácil dibujar. Pero si eso no se puede hacer, iremos intercalando ventanas, pasando de una a otra para poder ver qué es lo que tiene. Cuando empezamos un dibujo nuevo en AutoCAD, ¿no? Estamos en esta ventana que se llama Start, ¿no? Dentro de este Start, acá me aparecen todos los archivos míos que yo en estos últimos días he ido utilizando, ¿no? Entre los que está la casita en COWES, que es el archivo que tengo abierto, ¿no? Ahí aparece la pestañita,
¿no? Nosotros podemos abrir múltiples archivos en una misma sesión de AutoCAD, ¿no? Es un programa que trabaja en multitarea, como multitarea es el sistema Windows. Depende cómo lo hayamos guardado la última vez, vamos a obtener una previsualización de lo que tenemos hecho. Pero bueno, esta es la primera ventana de inicio que nos permite rápidamente, sin necesidad de buscar dentro de nuestro árbol de directorio, dentro de la organización de la carpeta que nosotros tengamos, nos permite acceder a los últimos, no sé, serán como 10, a los últimos 10 archivos que hemos abierto. Bueno, esto es algo que también es común y aparece en todos los programas, ¿no? Documentos recientes, lo último que hemos utilizado. Entonces siempre nos queda a mano lo último que hemos hecho para que sea más rápido el acceso y no tengamos que empezar a navegar por nuestro disco rígido, que también es recomendable que tengan una organización del disco rígido, de lo que es la parte de la documentación que ustedes van guardando, de un modo ordenado. Uno puede guardar todo lo que hace dentro de mis documentos. Yo por lo menos no lo hago, como tengo una diversidad de cosas, tengo tareas diversas que hago dentro de la computadora, necesito clasificarlas y mantenerlas separadas como para poder encontrarlas rápidamente. Después más adelante vamos a ir hablando de la importancia del orden cada vez que trabajamos. Podemos abrir archivos que no estén listados dentro de los documentos recientes o directamente con el botón grande podemos empezar un archivo nuevo, ¿no? Tocamos y ahí apareció un archivo nuevo, aparece con una configuración que ya teníamos establecida y ven que apareció nuevamente la grilla de fondo, esa cuadrícula que puede servir de guía dependiendo para algún tipo de dibujo. A mí les recuerdo, nunca me resultó útil, por eso oprimo F7, desaparece y me quedo con el fondo oscuro, que es lo único que necesito para trabajar. Como este archivo que acabo de abrir es un archivo el cual nunca lo guardé, naturalmente le inventa o crea un nombre naturalmente AutoCAD que decidió llamarlo Drawing 1. Si yo genero otro, se va a llamar 2, 3, 4 y así sucesivamente. Este es el primer criterio de orden. La nomenclatura que se utiliza para los archivos tiene que ser representativa del contenido. Esto es una cuestión de orden para que resulte siempre más fácil poder encontrar lo que tenemos. Si tenemos 200 archivos y se llaman desde el 1 al 200, difícilmente podamos recordar qué era lo que contenía el dibujo número 127 o qué diferencia había entre el 127 y el 184. Entonces, cuando los archivos empiezan a tener una nomenclatura que hace más referencia al contenido, la tarea es más sencilla. Recuerden que no tenemos limitaciones para poner un nombre que sea un poco más largo. Anteriormente, cuando no había Windows, la nomenclatura de los archivos estaba limitada a 8 caracteres. Entonces había que poner bastante imaginación y había que generar una serie de códigos y de símbolos. No, símbolos no, porque no eran admitidos. O alguna serie de códigos con letras para acordarnos o para repetirlo permanentemente y saber qué es lo que contenía cada uno. Bueno, entonces por ahora se llama Drawing 1 porque no tiene absolutamente nada. Ahora estoy en las mismas condiciones en que están ustedes. Ahí atrás quedó el archivo de la casita, que es un tema que ya está cerrado, porque es lo que yo les voy a dar para que ustedes puedan dibujar. Recuerden que no es eso lo que ustedes van a dibujar, sino que esa es la guía para que ustedes puedan documentar un proyecto de arquitectura, porque eso no tiene nada, eso tiene solamente paredes y una serie de medidas que son los datos orientativos como para que todos tengan un archivo igual. Es más, si al terminar el curso superponemos los archivos de todos, van a coincidir perfectamente uno encima de otro porque todo está dibujado vectorialmente y todo está dibujado directamente con coordenadas. Entonces les decía cuál es la importancia que tiene el menú de ribbon que aparece en la parte superior. Los comandos en AutoCAD no están desparramados sin un criterio razonable, sino que cada uno de estos nombres corresponden a familias de comandos. Además, la organización de ese menú superior, en muchos aspectos, también respeta la organización de todos los menús que tienen los programas que trabajan dentro del entorno de AutoCAD. Del mismo que todos los programas se arman en ventanas y las ventanas tienen los tres iconos, la cruz de cerrar, el doble cuadradito para dejarlo como en una ventana flotante y el guioncito que es lo que permite minimizar la pantalla. Entonces, vieron que todos los programas arrancan con un primer menú que se llama archivo, en este caso estamos
estamos hablando en un programa en inglés, por eso se llama file, y en el lado opuesto aparecen las ayudas, que es lo que acá se denomina help. En este caso aparecieron un par de menú más que están relacionados con algunos programas que yo tengo instalados en la computadora, y hay programas que cuando los instalas tienen influencia sobre todo lo que tenés, o se empiezan a ser residentes sobre todo los otros programas que tenés instalados, o sobre gran parte de los programas que tenés instalados. Entonces por eso aparecen estos dos menús que están relacionados con Adobe Acrobat. Entonces, el primero era File, el último es Help, donde están todas las ayudas. El segundo es Edit, edición en la mayoría de los casos. El segundo, empezando desde la derecha, es Windows, también es algo que ocurre en todos los programas, donde aparece todo el manejo de las ventanas. Y lo que ocurre entre medio de los dos de la izquierda y los dos de la derecha son los comandos específicos que tiene cada uno de los programas. Eso sí, necesariamente varía en cada uno de los programas, independientemente, o varía en cada uno de los programas que estemos utilizando. Entonces, ¿por qué yo hablaba de familias de comandos? Porque al no conocer el nombre de los comandos, van a ver que esto tampoco lleva demasiado tiempo. Hay comandos que de 100 comandos que utilizás, en 90 oportunidades, tal vez usás 3 o 4 o 5 que se repiten. Entonces esos comandos, involuntariamente y por el solo hecho de repetirlos de un modo sistemático, terminamos por memorizarlos. Entonces no nos queda otra alternativa, no nos podemos olvidar de esos comandos que son de uso habitual. Entonces, dentro de este menú de pull down, nos vamos a encontrar con la familia de comandos. Entonces, pensando en qué es lo que vamos a hacer, nosotros podemos buscar un comando dentro de alguna familia específica. Hay familias de comandos que permiten incluir entidades nuevas dentro del dibujo. Hay familias de comandos que permiten hacer alteraciones sobre lo que tenemos. Hay familias de comandos que permiten configurar el AutoCAD, que va a ser posiblemente de los primeros que vamos a utilizar. Y también hay familias de comandos que lo que hacen es cambiar la posición del observador, ¿no? Eso es algo que también hacemos permanentemente. Cuando nosotros pensemos, yo lo que tengo que hacer es incorporar una entidad, entonces lo busco exclusivamente dentro de una familia de comandos. Porque cuando me olvido el nombre de un comando, es muy incómodo tener que abrir cada uno de los desplegables para empezar a buscar. Busco acá, a ver, ¿era por acá? ¿O era por acá? ¿O era por acá? O era por acá, o por acá, o por acá, o por acá. En realidad hay muchísimas opciones. Y llega un momento que decís, y la verdad ya no me acuerdo cuál era el comando que había visto o cómo se llamaba. Ahora, si yo un comando lo tengo que buscar dentro de estas opciones porque sé que va a estar dentro de estas opciones, la tarea de búsqueda empieza a ser un poco más sencilla. Entonces, hasta que empiecen a acostumbrarse a la nomenclatura de los comandos, cuando tengan algún tipo de inconveniente, van a poder recurrir al menú de pull down para poder encontrarlos. Con el tiempo, seguramente van a requerir cada vez menos el menú de pull down. Entonces, cuando eso suceda, el menú de pull down aparece apagado. Cuando se apaga el menú del pull down, lo que estamos ganando es espacio de trabajo, que es el área principal, que es lo que la pantalla misma no nos puede dar con la necesidad de espacio de trabajo que nosotros requeriríamos. Y lo mismo sucede con el menú de iconos. A medida que empezamos a conocer el nombre de los comandos, podríamos simplificar o ver cada vez más chiquitos el menú de iconos. Y listo, ya necesito esto solo porque al menú de iconos accedo aleatoriamente. Pero miren lo que sucedió. Cambió la proporción de la pantalla. Me encuentro con un espacio de trabajo muchísimo más amplio, pero de todos modos no perdí el menú del menú de Ribbon. Lo sigo teniendo por acá, ¿no? Si lo necesito, ahí se empezará a ampliar. Bueno, ahí se trabó. Bueno, y a medida que lo necesito, eso se irá ampliando para que pueda trabajar con mayor comodidad. ¿Qué sería lo óptimo? Y lo óptimo no necesitar el menú, pero bueno, para eso todavía falta. Entonces, por ahora, vamos a trabajar de este modo. También lo que se puede hacer en AutoCAD, pero ya es un uso bastante sofisticado, es la utilización de la doble pantalla, ¿no? Tener dos pantallas. En una pantalla tengo todos los menús y en otra pantalla, podría ser una pantalla más chica o de menor calidad, y en otra pantalla lo único que tengo es área de trabajo. Entonces tengo la totalidad de una de las pantallas como área de trabajo. Pero bueno, es algo un poco sofisticado. Rara vez, yo nunca tuve dos monitores a la vez, hice alguna vez alguna prueba, pero tampoco me acostumbré a
cuando pasa el mouse de un monitor a otro me desorienta un poco, pero bueno, tampoco me resultó demasiado interesante o tampoco ahondé demasiado en el tema. En el área de trabajo, que era lo que veníamos hablando hoy sobre lo principal, el área principal que tiene el AutoCAD, no es del todo sencillo orientarse. Hoy veíamos que era fácil orientarse cuando teníamos algún tipo de referencia. Pero en este caso, que tenemos un archivo vacío, no tenemos ningún elemento que nos brinde la idea del tamaño del espacio de trabajo que tenemos. ¿Cuánto hay desde la izquierda a la derecha de la pantalla? ¿10 metros? ¿10 kilómetros? ¿10 unidades astronómicas? Podría ser cualquiera de esas. Porque AutoCAD no puede saber quién es el que se sentó frente a la computadora. No sabe que frente a la computadora hay un arquitecto, ni tampoco lo va a saber nunca. Solamente vamos a empezar a cambiar alguna de las variables para que todo esto se empiece a adaptar del mejor modo posible a lo que es un área de trabajo para la arquitectura. Pero no solo no desconocemos las dimensiones, sino que tampoco sabemos en qué posición estamos. En realidad tenemos un par de ayudas que son las que nos permiten determinar en qué posición estamos. Si vamos al ángulo inferior izquierdo, acá a este punto en particular, nos encontramos con un símbolo que tiene dos ejes, el eje X, ¿no? Ahí está el eje X, y el eje Y. Y acá, en la intersección de los dos ejes, que en realidad parece un cuadradito, pero la representación real debería ser un punto, es el eje Z. Esos son los ejes cartesianos sobre los cuales después se van a organizar todas las coordenadas y todo el sistema de coordenadas que tiene AutoCAD. En el ángulo opuesto nos encontramos con una brújula, ¿no? Lógico que la brújula esté orientada o tenga el norte en la parte superior, el sur en la parte inferior, el este a la derecha y el oeste a la izquierda. Cuando accedemos a la brújula, tenemos una flechita que nos permite girar la brújula. En realidad, lo que giramos no es la brújula, lo que acabamos de girar es el espacio de trabajo. El aspecto que tiene este espacio de trabajo es exactamente el mismo que tenía anteriormente. Lo único, o la única información que tenemos para entender que el espacio de trabajo acaba de girar, o que giramos la hoja, si queremos buscar un paralelismo con lo que anteriormente era el trabajo en el tablero, es que ahora el eje Y está en posición horizontal y el eje X está en posición vertical, y que el norte está apuntando directamente a la derecha. Si volvemos a girar, nuevamente giran los ejes, vuelven a girar, y vuelven a girar y quedaron en la misma posición. El plano lo podemos mover en cualquiera de las dimensiones. Lo podemos girar sobre el eje X. En realidad lo que acabamos de hacer es girar el plano de trabajo sobre el eje Z. Pero también podríamos girarlo sobre el eje Y y también girarlo sobre el eje X. Para eso tenemos un cubo acá en el medio, ¿no? Esta palabra top significa que estamos viendo la parte superior del cubo. Entonces para nosotros, podría decir, lo que estamos viendo es una planta del problema. Pero si yo toco un vértice, miren lo que sucede. Empiezo a visualizar una especie de axonométrica, una vista perspectivada. Miren lo que pasó con el cursor. ¿Se acuerdan cómo era antes el cursor? Vamos a volver a la parte superior. El cursor era una cruz con una mirilla en el medio. Ahora, cuando estamos en una posición isométrica, donde estamos visualizando, ¿no? Cambió el icono este también. Vemos el eje X, vemos el eje Y y ahora visualizamos el eje Z. Y el cursor también cambió, porque en el cursor también se están visualizando los tres ejes. También podría ocurrir que miremos este problema desde el frente. Entonces, ahora estamos girando, o podríamos girar, sobre el eje Y, ¿no? Vemos el eje X, el eje Z, y en la posición que originalmente estaba el eje Z, ahora aparece el eje Y. Cuando nosotros vemos el fondo del espacio de trabajo, lo que estamos viendo es exactamente lo mismo. Al no tener, nuevamente, algo representado, no tenemos idea de cuál es la posición en la que estamos, salvo por estos dos objetos, por la brújula y por los ejes cartesianos. Vamos a hacer la misma práctica sobre un dibujo existente. Toco esto y gira. El dibujo no cambió. Siguen todas las cosas exactamente en su misma posición. Cada punto no se movió del lugar en el que estaba, todo sigue exactamente como antes. Lo único que está cambiando es la posición del observador. Vuelvo a girar, vuelvo a girar, vuelvo a girar. También lo puedo hacer en el sentido inverso, ¿no? Yo para
solamente lo hice para poder dar toda la vuelta. En este caso, si tocamos uno de los vértices del cubo, vamos a ver los tres ejes. Como este es un dibujo bidimensional, como es un dibujo plano, lo vemos en forma de perspectiva o en forma axonométrica, pero claro, sobre el eje Z no hay ningún tipo de desarrollo, siempre vemos lo mismo. ¿Y qué pasará si esto mismo, en vez de mirarlo desde la parte superior, lo empezamos a mirar de frente? Ahí está todo. Todo el dibujo está ahí. Claro, lo estamos mirando de frente y el dibujo es plano, lo único que alcanzamos a visualizar es una línea, ¿no? Pero lo que estamos viendo es el eje X en posición horizontal y el eje Z en posición vertical. Lo que podemos verificar con este tipo de visualización que no hay ningún elemento que tenga altura sobre el eje Z. Vamos a volver a la posición anterior, nos ponemos en top y ahí estamos. Vuelvo al dibujo vacío. También voy a hacer lo mismo, voy a tocar sobre uno de los vértices, toqué mal, me fui para otro lado, vamos a tocar este acá, top, ahí está. Es muy sencillo, esto es absolutamente intuitivo y con estos pasos se van a poder mover sin ningún tipo de inconveniente, ¿no? Vamos a seguir trabajando. Con esto nosotros podemos saber con exactitud en qué posición estamos. Pero ¿qué tamaño tiene el espacio? Eso todavía es lo que no hemos logrado determinar. Y en cada dibujo que abrimos posiblemente sea distinto. No va a coincidir los valores que yo tenga en este dibujo con lo que ustedes tengan en las computadoras de cada uno de ustedes. Primero, vamos a buscar información dentro de la pantalla. Y acá vamos a ir también a ver una cuestión que surgió en la clase del lunes, porque alguno de ustedes esa información no la tenía. Miren esto, ¿no? Ven que yo me apoyo acá y aparece una aclaración que se llama Drawing Coordinate, o sea, las coordenadas del dibujo. Las coordenadas del dibujo son tres valores, un valor en X, un valor en Y y un valor en Z. Cada uno de esos valores está separado por una coma. Valor en X, coma, valor en Y, coma, valor en Z. Como la coma tiene la finalidad de separar el valor en X del valor en Y del valor en Z, no podemos utilizar la coma para separar la parte entera de la parte decimal de un número. Por eso, la parte entera de la parte decimal de un número dentro del AutoCAD está representada por un punto. Nosotros habitualmente los puntos los utilizamos para la división de miles, ¿no? Cada tres dígitos ponemos un punto, eso significa la separación de miles, y utilizamos la coma para separar la parte entera del número de la parte decimal. Acá la coma no va a existir y el punto va a tener no va a haber divisoria de miles, y el punto, la única función que va a tener es separar la parte entera de la parte decimal del número. Si yo muevo el mouse, ustedes sigan mirando y presten atención a las coordenadas que están acá abajo, que van cambiando a medida que yo muevo el mouse. Entonces, esas coordenadas lo que van informando es la posición en el plano que en ese momento tiene el cursor. Si yo muevo el mouse preferentemente en horizontal, van a ver que el número que tiene mayores variantes es el primer número, que son las coordenadas que corresponden al eje X. Si yo en cambio me muevo en formato vertical, las coordenadas en X tienen pocas variaciones y la que tiene grandes variaciones es la que aparece en el sentido de Y. Independientemente que me mueva horizontal o verticalmente, la coordenada Z siempre aparece en 0 porque estamos trabajando en dos dimensiones. Cuando trabajamos en tres dimensiones, obviamente va a haber variaciones en los tres ejes, pero ese no es un asunto, no es un problema para ahora y mucho menos para este curso, porque lo único que va a generar es una confusión. Entonces, no se preocupen por el valor en Z, porque naturalmente cuando trabajemos en dos dimensiones siempre va a permanecer en 0. Entonces, si alguno no puede visualizar la posición de las coordenadas, en la parte inferior, en el ángulo derecho, hay tres liñitas que abren un menú, y arriba de todo, ven que yo lo tengo activado, dice Coordinate. Si yo lo desactivo, desaparecen. Si la vuelvo a poner, aparecen, desaparecen, aparecen, desaparecen, aparecen. Eso es lo único que tienen que hacer, tocar ahí y las coordenadas aparecen. Si yo toco sobre las coordenadas, las bloqueo. En realidad lo único que estoy bloqueando es la visualización. El mouse se sigue moviendo con las coordenadas, pero ven que las coordenadas, que el sistema de coordenadas se puso en una especie de grisado y no se mueve más. No hay movimiento. La vuelvo a tocar, lo vuelvo a cliquear con el botón izquierdo del mouse y nuevamente está activado.
Lo que nos está mostrando el sistema de coordenadas son unidades. AutoCAD no sabe si son metros, si son milímetros, o si son kilómetros, o como decíamos anteriormente, unidades astronómicas o años luz. Esa es la relación o el correlato que cada uno empieza a armar de acuerdo a la representación que las unidades tienen para lo que está dibujando. Para nosotros, la unidad representa el metro. Entonces, cuando acá dice que estamos en la coordenada 1.9, 0.1, significa que estamos a 1,90 m desplazados sobre el eje X y a 10 centímetros desplazados sobre el eje Y. Si nosotros pasamos por debajo del eje X el cursor, ¿no? Pueden ver que los valores de Y, que era el segundo, recuerden la sintaxis. Esta es una sintaxis de AutoCAD y hay que respetarla porque es el único modo que AutoCAD pueda comprender lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Los valores, cuando pasamos a la parte inferior de X, los valores de Y empiezan a ser negativos. Y lo mismo va a pasar cuando el cursor esté a la izquierda del eje Y. Los valores de X empiezan a ser negativos. Si estoy a la izquierda de X, si estoy a la izquierda de Y y por debajo de X, tanto los valores de X como los valores de Y van a ser negativos. ¿Cuánto mide el espacio de trabajo que tengo en este momento? No me interesa tomar una medida con exactitud, sí me interesa tener una medida aproximada. Me acerco con el mouse acá, dice que, ¿no? Miren la primera coordenada porque quiero ver el ancho nada más. Me acerco con el mouse acá, estoy en menos 0,12 y cuando lo llevo hasta este lado estoy en 4,9. O sea que tiene 5 unidades de ancho toda la pantalla. Si para nosotros las unidades son metros, significa que este espacio de trabajo, como lo estamos visualizando en este momento, tiene 5 unidades. Y lo mismo podemos hacer para saber el alto. Me acerco a la parte inferior, dice que estamos en menos 0,43, subo hasta acá, y dice que estamos posicionados en 1,38. 1,38, 0,43, prácticamente tiene 5 de ancho y 2 de alto. Volvemos a esto. Si esto es lo que vamos a representar, vamos a acercarnos un poquito para ver de qué se trata, después vamos a ver todos estos comandos de visualización. Dice que tiene un ancho total de 1340, un alto también de 1340, con lo cual la planta está inscrita en una figura cuadrada, más unos 3 metros y pico de altura que tendrá la fachada. Para hacer esto, para poder representar esto que tenemos en este momento, vamos a necesitar desde este punto hasta este punto, por lo menos tener unas 20 unidades, para construir un espacio de trabajo en que nos centre lo que tenemos que representar. Vamos a volver a hacer un paralelismo como el que hacíamos con el trabajo en el tablero. Cuando nosotros nos sentamos en el tablero sabemos exactamente lo que vamos a dibujar y el tamaño que va a tener eso que vamos a representar. En función de eso elegimos el papel que vamos a poner en el tablero. Acá pasa lo mismo. Necesitamos definir el espacio de trabajo porque el espacio de trabajo en el AutoCAD prácticamente es infinito. Entonces, si nosotros trabajamos en un espacio infinito con algo que es finito, o trabajamos en un espacio extremadamente grande en relación al objeto que tenemos que representar, podría ocurrir que nos perdamos dentro de la representación. ¿Qué pasa si el espacio es extremadamente grande? Miren lo que sucedió. ¿Alcanzan a ver dónde está todo el problema? ¿Tiene sentido trabajar con un espacio de estas dimensiones para representar lo que tenemos que representar? Un espacio que debe ser 200 veces más ancho que el objeto que tenemos que representar. Es como que dibujemos el plano del baño en escala 1:100 en una hoja de 1 m por 70. Y con el resto del papel, ¿qué hacemos? Trabajamos incómodo, lo ensuciamos. La verdad no tiene ningún tipo de sentido. En este caso pasa lo mismo. Vamos a acercarnos un poquito al problema. Y acá estamos. Entonces, tenemos que empezar a trabajar con el AutoCAD y tenemos que empezar con la primera familia de comandos. Como, repito, y esto lo voy a decir un montón de veces, como el AutoCAD no es un programa que está hecho para la arquitectura específicamente, necesitamos hacer algunas modificaciones en la configuración para que se adapte mejor a los problemas de la arquitectura. Vuelvo al dibujo que tenemos vacío, así ustedes en la práctica me pueden seguir y lo pueden hacer sobre el dibujo que están iniciando. Entonces, cada vez que tengamos que hacer algún ajuste al AutoCAD para que se adapte a nuestras necesidades, todos esos comandos van a estar debajo de Format. No hay que buscarlos en otro lado. Recuerden,
configuraciones del programa debajo de Format. En Format van a encontrar lo necesario para hacer los ajustes necesarios en el AutoCAD para adaptarlo al problema que tengan que representar. Ojo también que los problemas de la arquitectura no siempre están referidos a una vivienda. A veces también tenemos que hacer una representación urbana, con lo que el espacio de trabajo tiene que ser muchísimo más grande que el espacio que vamos a definir en este momento. Dentro de todos estos comandos, no importa todos los comandos, nos importa el comando que vamos a utilizar en este momento, ¿no? Y vamos a utilizar este comando que se llama Drawing Limits. Para los casos en que tienen el AutoCAD en español, la denominación va a ser límites del dibujo, creo. No estoy demasiado seguro, pero seguramente va a ser así. Y si no es así, es el anteúltimo de los comandos. En realidad, esto sí tiene una traducción bastante literal, o una traducción sencilla desde el inglés al español. Toco en Drawing Limits, y como activé el comando, desapareció todo. Pero hubo un cambio también. Presten atención al cursor. ¿Ven cómo es el cursor ahora? Solamente están las dos cruces, los dos ejes, el eje X y el eje Y, pero desapareció el cuadradito, esa mirilla que tenía en el medio. Si yo cancelo el comando, ahí aparece. El cursor naturalmente es así cuando no hay ningún comando activado. Ahora, activé el comando Drawing Limits y ahí hubo un cambio. Pero el cambio más importante es lo que sucede en el área de diálogo. Porque en el área de diálogo es donde AutoCAD conversa con el usuario y donde empieza a solicitar información para poder continuar con la utilización del comando. Mayoritariamente todos los comandos en AutoCAD tienen esta particularidad. Cuando nosotros utilizamos un comando, AutoCAD va a pedir información. Para poder construir el espacio de trabajo, obviamente el espacio de trabajo va a respetar las proporciones que nosotros tenemos de pantalla. En mi caso particular, un rectángulo apaisado. Con lo que las proporciones del área de trabajo van a ser las proporciones de un rectángulo apaisado. Si bien lo que nosotros vamos a representar es un rectángulo vertical, eso no importa. La pantalla o el espacio de trabajo en la pantalla debe conservar las proporciones de la pantalla. Para poder definir un área de trabajo rectangular, lo que va a pedir AutoCAD va a ser la cantidad mínima necesaria de información. Y para poder construir un rectángulo, lo único que necesitamos, o por lo menos lo único que necesita AutoCAD, son dos datos. El vértice inferior izquierdo y el vértice superior derecho. Porque por cada uno de esos dos puntos pasa una única línea horizontal y una única línea vertical. Cuando nosotros prolongamos esa línea horizontal y esas líneas horizontales y esas líneas verticales, terminamos de conformar un espacio rectangular. Es un espacio imaginario porque no va a tener una representación visual. Posiblemente no veamos ningún cambio dentro de lo que tenemos, pero sí va a ser nuestro espacio de trabajo. Entonces, recuerden que nosotros habíamos dicho que para dibujar la planta y la vista íbamos a necesitar aproximadamente 20 metros de altura, 20 unidades de AutoCAD, que para nosotros eran metros, entonces 20 metros de altura. Pero como la proporción de la pantalla es la de un rectángulo apaisado, garanticemos que la altura esté en los 20 metros y después el ancho puede ser de 30 para que nos dé una especie de rectángulo apaisado. En el ángulo inferior izquierdo, los valores de X y los valores de Y van a ser mínimos, ¿no? Que es lo mismo que ocurre con el cursor cuando nosotros lo bajamos hacia el área inferior izquierda. Y cuando vamos hacia el área superior derecha, los valores de X y los valores de Y van a ser los máximos. Entonces, por eso, lo primero que pide es especificar las coordenadas del ángulo inferior izquierdo. Entre las llaves partidas aparecen dos valores, ¿no? Aparecen dos valores sugeridos porque AutoCAD ya tiene predefinido un espacio de trabajo. Ese espacio de trabajo que aparece predefinido, solo por casualidad podría ser útil para nuestros propósitos. Lo más probable es que no nos sirva. Si nos sirve, ha sido solamente una casualidad. Entonces vamos a definir el ángulo inferior izquierdo, que va a ser, ¿no? Vean la sintaxis, 0.000, ¿no? Separo el valor de X del valor de Y. Entonces yo pongo el cursor ahí y digo 0,0. No necesito poner .000 porque el 0 es siempre 0. Y le doy un Enter. Aparece la segunda pregunta. Límite superior derecho. Y aparece una sugerencia, que a nosotros particularmente no nos sirve, 420 por 397. Recuerden, como la sintaxis es valor en X y el valor en X, valor en Y, si nosotros vamos a definir un espacio que va a tener 30 de ancho
por 20 de alto significa que desde el primer punto necesitamos un desplazamiento de 30 unidades sobre el eje X, pongo la coma, perdón, corro el cursor así se ve, pongo la coma, y 20 unidades sobre el eje Y. Le doy un Enter y nuestro espacio de trabajo quedó perfectamente definido. Pero claro, cuando empezamos a mirar, aparentemente no ha sucedido nada. Si yo voy hasta el ángulo inferior izquierdo, debería estar en valores que estén cercanos al 0,0. En este caso ocurrió porque estoy en 0,18. Eso lo vamos verificando en el recuadrito donde aparecen las coordenadas del cursor. Estoy en 0,19, menos 0,29, y cuando me voy a la zona superior estoy en 4,50, 1,37. Claro, es un espacio muchísimo más chico que el que necesito definir o el que acabo de definir. ¿Pero qué sucedió? ¿Hice algo mal? ¿No lo hice? ¿Omití un paso? No, está todo hecho. El único problema es que no estamos visualizando. No estamos visualizando el área de trabajo que acabamos de definir. Entonces, del mismo modo que vimos una familia de comandos donde acabamos de utilizar el drawing limits para definir el espacio de dibujo, vamos a empezar a utilizar la segunda familia de comandos, que son los comandos de visualización, que están debajo de view, ¿no? Acá está la lista de todos los comandos de visualización. Los comandos de visualización no tienen ningún tipo de efecto sobre los objetos. Los objetos se pueden ver más grandes o más chicos, pero eso es aparente, porque lo que está cambiando es la posición del observador. Hay un montón otra vez de comandos, pero tampoco nos preocupemos por todos, vamos a detenernos en el zoom. El zoom tiene distintas opciones, distintas variaciones de comandos. Dentro de todas las opciones aparece una que se llama all, que es todo. Lo que vamos a visualizar cuando activemos zoom todo o zoom all es la totalidad del área de trabajo que acabamos de definir. Toco acá y aparentemente no pasó nada. Pero claro, no pasa nada porque nosotros no percibimos los cambios al no existir elementos de referencia dibujados. Pero si ahora empezamos a mover el mouse y lo llevamos hacia el ángulo inferior izquierdo, estoy en un valor de menos 10,170. Recuerden que la proporción de pantalla que yo tengo es mucho más que 3,2 o que 30,20. Prácticamente el alto entra 2 veces en el ancho. Pero les recuerdo, esto depende de la configuración o del tipo de pantalla que tenga cada uno. Pero siempre miremos, ¿no?, las coordenadas que aparecen acá. Estaba en menos 10 y cuando me voy acá arriba estoy en 36,19. 36,19 está bastante cercano al 30,20 que acababa de definir. Entonces, tener esto es lo que me va a permitir empezar a dibujar con el AutoCAD. El primer sistema de coordenadas que habíamos visto era el que se denominaba sistema de coordenadas cartesianas absolutas. Son coordenadas cartesianas porque se desarrollan dentro del plano cartesiano y son absolutas porque cada uno de los puntos está referenciado al cruce de los ejes cartesianos que corresponde al 0, 0. Lo que vamos a hacer ahora es dibujar una línea cualquiera, una línea de 5 metros, para AutoCAD van a ser 5 unidades. Pero antes nos vamos a detener en una cosita más de configuración que va a ser necesaria. Si ustedes miran acá, ven que cada uno de los valores tiene 4 decimales. Si nuestra unidad es el metro y estamos utilizando 4 decimales, significa que el último valor está representando la 10.000ª parte del metro. ¿No? O sea, que es una precisión que para la arquitectura no tiene ningún tipo de sentido porque es una precisión a la cual nunca podemos llegar. Cuando nosotros acotamos planos de arquitectura, no utilizamos más de 2 decimales, porque el segundo decimal lo que está representando es el centímetro. Cuando construimos, cuando trabajamos en la construcción tradicional, para suponer cualquier espacio que conozcamos todos, un aula de la facultad, supongamos el aula 5, si el aula 5 tiene 30 metros de ancho, porque es lo que dice el plano, y cuando la medimos tiene 29,99, no pasa absolutamente nada, no hay ningún tipo de inconveniente, porque es un error admisible dentro de las técnicas de construcción que se utilizaron. Y no cambia absolutamente nada ese centímetro. Entonces, ¿cómo sería posible llegar hasta la centésima parte del milímetro? Traten de representar eso con el escalímetro. Es imposible. Cualquier trazo que nosotros utilizamos en los planos, y bueno, ya ocuparía un montón de unidades que no podemos representar. Entonces, para nosotros, esas son dimensiones imposibles de representar. Entonces, lo que vamos a hacer es configurar nuestro sistema de medidas.
Como estamos hablando de otra configuración y de otra adaptación de AutoCAD para que sea más acorde a lo que es la representación y el dibujo arquitectónico, nuevamente volvemos a Format. ¿Recuerdan? En Format era donde habíamos visto el Drawing Limits. Ahora nos vamos a detener en Units o unidades. Dentro de unidades, ahora se va a abrir una ventanita emergente. De estas vamos a ver muchísimas, pero todas tienen más o menos el mismo aspecto. Cada tema de las ventanitas que van apareciendo están rodeadas por esta línea gris clarito que asemeja como un bajo relieve. Bueno, acá no es como, acá directamente es plano, ¿no? Entonces cada una de estas, primero, ¿no?, va dividiendo los temas que van ocurriendo dentro de cada una de estas ventanas. Si nosotros abrimos el desplegable de los tipos de dimensiones, nos encontramos con una que está relacionada con la arquitectura, pero si nosotros elegimos esa que está relacionada con la arquitectura, pasamos a un sistema de medidas de pies y pulgadas, al sistema imperial de medidas, y no es algo que nosotros utilicemos. A nosotros nos interesa el sistema métrico decimal. Lo que vamos a variar es la precisión con la que vamos a utilizar el sistema métrico decimal, que es el de las 2 unidades. Y cuando lleguemos a esta parte, que se llama Insertion Scale, que es algo que vamos a utilizar más adelante, vamos a cambiar los milímetros por los metros, ¿no? En este caso, en el AutoCAD en español se llama metros, que es mucho más fácil, y en este caso se llama meters, no milímetros, meters. Ahí está señalado, ahí lo vemos, lo toco. Le doy OK y miremos acá, otra vez. ¿Ven cuánto más amigable empieza a ser? Ya no tenemos esa cantidad de decimales que era como abrumadora o que llenaba de números. Acá se ve con más claridad valor en X, valor en Y, valor en Z. Ahora con 2 decimales, que es lo que nosotros trabajamos habitualmente. Vamos a dibujar entonces una línea. Como cada vez que incorporamos una entidad al dibujo lo hacemos dentro de Draw. La opción Line, habíamos dicho que la línea iba a ser horizontal y iba a ser una línea de 5 unidades, ¿no? Ven que a partir de que coloqué el comando Line, nuevamente cambió el cursor, desapareció la mirilla cuadradita que aparece en el cruce de los 2 ejes, y miramos en la parte inferior, en el espacio de diálogo que el AutoCAD tiene con el usuario, y ahí vamos a poner la primera coordenada. 5,5 significa que la línea va a arrancar en el punto 5 sobre el eje X y el punto 5 sobre el eje Y. Le damos un Enter y vemos que el cursor queda agarrado a ese punto que acabamos de definir. El cursor se puede mover para cualquier lado. Si nosotros oprimimos la tecla F8, ese movimiento lo podemos restringir a un movimiento en vertical o a un movimiento en horizontal. Independientemente de donde tengamos el cursor, siempre va a percibir como horizontal o vertical el alejamiento mayor sobre el punto que acabamos de definir. Si yo empiezo a levantar el cursor por este lado, cuando esté más lejos en Y que en X del punto original, la línea automáticamente se va a poner en formato vertical. Ahí sucedió. Vuelvo a bajar, se pone vertical. El segundo punto, si la línea es horizontal, tiene que tener solamente variaciones sobre el eje X y mantener constante el eje Y. El segundo punto va a ser 10 para X, para separar el valor de X del valor de Y, 5 para Y. Le doy un Enter, le vuelvo a dar un Enter y ahí tengo una línea de 5 unidades. Ahora, si quiero construir una línea que comience en este mismo punto y sea vertical, nuevamente voy al comando Draw, voy al comando Line y vamos al primer punto. El primer punto era 5 para X, 5 para Y, nuevamente, pero como ahora quiero que la línea sea vertical, tiene que permanecer constante el valor de X, por eso le coloco 5, ahí está, ¿no? Ahí le puse 5, coma, y 10 para Y. Le doy un Enter, y ahí quedó la línea. Entonces ven que cada una de las líneas está definida por 2 puntos, ¿no? 2 puntos que están representados por 2 coordenadas, valor en X y valor en Y. Esto es lo que se denomina sistema de coordenadas cartesianas absolutas. Cuando tenemos que construir un dibujo complejo, parece, o inclusive con un dibujo sencillo, da la sensación de que esta metodología empieza a ser engorrosa, más cuando nosotros interrumpimos una sesión de dibujo y la continuamos otro día, porque nunca empezamos y terminamos un archivo en un mismo día, ¿sí, no? Es como, en ese aspecto, es como el trabajo en el tablero, vamos evolucionando y vamos continuando. Entonces, al levantarnos y a perder la continuidad, empezamos a olvidarnos de los puntos que habíamos definido. Entonces la tarea empieza a ser un poco más compleja, ¿no? Lo voy a borrar, estos 2 puntos, y vamos a construir las líneas con otro sistema de coordenadas que se llaman coordenadas cartesianas relativas.
son coordenadas cartesianas, al igual que las anteriores, pero son relativas porque el punto, el segundo punto, en realidad el tercer punto, empieza a ser relativo al segundo y así sucesivamente. Entonces, cada vez que tracemos un punto, el punto siguiente va a ser relativo al punto anterior. Cuando construimos la primera línea, no podemos referenciarla a un punto anterior porque no hay ningún elemento anterior. Entonces, la primera línea, indefectiblemente, tenemos que construirla directamente con un sistema de coordenadas cartesianas absolutas. Nuevamente, vamos a Draw, vamos a Line, y otra vez tengo la pregunta, especificar el primer punto, 5,5. Le damos Enter, y ahí quedó definido, ¿no? Otra vez. El cursor vinculado al primer punto que acabábamos de definir. Como esta coordenada es relativa, ya no nos vamos a referenciar más al 0, 0, que era el cruce de los ejes cartesianos, sino al punto inmediato anterior que hemos colocado. Digo, el primer punto, repito, no podíamos referenciarlo a un punto anterior porque no teníamos ningún punto de referencia. Entonces el primer punto tenía que ser una coordenada cartesiana absoluta. Ahora el segundo punto puede ser una coordenada cartesiana relativa. Para que AutoCAD entienda que nosotros estamos cambiando de una coordenada cartesiana absoluta a una coordenada cartesiana relativa, necesariamente tenemos que cambiar la sintaxis. La sintaxis es una arbitrariedad de quien creó el AutoCAD y estableció cómo se tienen que determinar los comandos o cómo se tienen que escribir los comandos para que AutoCAD pueda interpretarlo. Del mismo modo que la coordenada cartesiana absoluta era valor en x, valor en y, en este caso, para que AutoCAD entienda que lo que nosotros estamos colocando es una coordenada cartesiana relativa, vamos a tener que interponer al par xy una letra arroba, ¿no? Entonces coloco arroba, ahí está, coloqué la arroba. El segundo punto ahora va a ser relativo al primero. Si yo quiero que la línea tenga 5 unidades y el punto es relativo al primero, el valor en x va a seguir siendo 5 para que la línea sea horizontal, o sea, tiene un desplazamiento de 5 unidades con respecto al primer punto, y en el eje y 0 para que siga siendo para que verdaderamente se transforme en una línea horizontal. Y ahí le doy Enter, le vuelvo a dar un Enter para terminar el comando, y ahí quedó la línea. Y lo mismo con la línea vertical. Nuevamente vamos a Draw, vamos a Line, el primer punto era 5,5, ahí apareció, ¿no? Estoy agarrado del punto 5,5, y el segundo punto, arroba, 0 ahora en x, para que la línea efectivamente sea vertical, 5 en y. Le doy Enter, le vuelvo a dar Enter para terminar el comando, y ahí quedaron las dos líneas. Entonces, las primeras las habíamos hecho con el sistema de coordenadas cartesianas absolutas, y ahora volvimos a construir las mismas dos líneas, pero con el sistema de coordenadas cartesianas relativas, que posiblemente haga la tarea un poco más sencilla. Las borro y vamos a llegar hasta el último sistema de coordenadas, que es a donde habíamos abandonado en la clase anterior. Ahora vamos a utilizar un sistema de coordenadas diferentes, ¿no? Se siguen llamando coordenadas, pero ya no van a ser cartesianas, van a ser polares. Las coordenadas polares ya empiezan a prescindir del plano cartesiano y empezamos a trabajar con el plano polar. El plano polar está representado con ejes, y la posición de cada uno de los ejes del plano polar está representado por un desplazamiento en grados desde 0 y contados en el sentido antihorario. Entonces, el eje horizontal va a ser el eje 0, el eje vertical hacia arriba va a ser 90 grados, el eje horizontal hacia la izquierda va a ser 180 grados y el eje vertical hacia abajo va a ser 270 grados. Entre medio de todos esos, obviamente, aparecen las infinitas posiciones. Podrían ser 360 en cada uno de los grados y todas las que quedan entre medio de las dos. Por eso pueden ser infinitas, aunque nosotros no utilicemos ángulos demasiado extraños, sino que habitualmente en la representación de la arquitectura o en el diseño arquitectónico usamos ángulos de números más bien enteros. Rara vez utilizamos grados con minutos y segundos, salvo que estemos hablando de terrenos con preexistencias o que tengamos que trabajar dentro de predios que son irregulares. Entonces, las coordenadas polares relativas, también tienen su propia sintaxis. Vamos a representar esas dos mismas líneas de 5 unidades horizontales y de 5 unidades verticales, ahora con el sistema de coordenadas polares relativas.
Como no son cartesianas, no necesitamos el valor en X y el valor en Y. Pero como son relativas, sí vamos a necesitar incluir la arroba en la sintaxis. Para definir el primer punto, nuevamente vamos a draw y vamos a line. El primer punto no tenemos otro modo de construirlo que no sea a través de una coordenada cartesiana absoluta. Entonces, como en la primera de las veces, 5,5, le damos un enter y ahí quedó, ¿no? Ahí nuevamente, como siempre, estamos agarrados. Si oprimíamos F8, esto se mueve con total libertad hacia cualquier lado. Vamos a definir la línea horizontal. Nosotros dijimos que la línea horizontal tenía 5 unidades horizontalmente. Como es relativa al último punto que pusimos, o sea, a este, la sintaxis va a ser arroba 5, que es la distancia. Vamos a utilizar el símbolo de menor y después del símbolo de menor vamos a poner el ángulo en el cual se va a desarrollar la línea. Si es horizontal va a ser 0, si es vertical va a ser 90, si es horizontal hacia la izquierda va a ser 180, si es vertical hacia abajo va a ser 270. Como lo que nosotros queremos hacer es una línea horizontal hacia la derecha, el ángulo, ¿no? Ahí está, el ángulo que le ponemos después del símbolo menor va a ser 0. Le damos un enter y ahí quedó. Le damos enter. Vamos a construir ahora la línea vertical. Nuevamente vamos a draw, vamos a line. El primer punto lo ponemos con una coordenada cartesiana absoluta, 5,5. Y el segundo punto, no importa que me quede en cualquier lado. Total, yo las coordenadas las voy colocando numéricamente para que sean precisas. El mouse puede quedar en cualquier posición. Mientras no cliquemos con el botón izquierdo del mouse, no va a pasar absolutamente nada. Nuevamente, arroba 5, símbolo menor, en este caso, a 90 grados. Le damos otro enter para que suelte el comando. Y ahí quedaron las dos líneas que habíamos construido, ahora con 3 sistemas de coordenadas diferentes. Bueno, hasta aquí llegamos, aquí terminamos. Espero que estos 2 videos les sirvan de repaso, que les sirvan para también ponerse en línea con el resto del grupo a los que no estuvieron. Y les recuerdo, nos vamos a ver el lunes próximo a las 6 de la tarde. Recuerden que las reuniones las vamos a seguir haciendo a través de Webex. Les voy a publicar el link para que lo recuerden, pero siempre va a ser el mismo: https://unlp.webex.com/join/taller-cms. Con eso no vamos a tener ningún inconveniente. Recuerden que la mayor ventaja que tenemos, primero, que estamos trabajando dentro de un dominio de universidad, lo que nos da mayor seguridad si alguno tiene algún tipo de preocupación sobre lo que es la seguridad informática, y segundo, que no tenemos ningún tipo de límite de tiempo, o sea que esas interrupciones que habitualmente se dan cada 40 minutos cuando utilizamos la plataforma Zoom y todos nos tenemos que volver a reconectar, en este caso no va a suceder, salvo que alguno de nosotros tenga algún problema de conexión en algún momento. Bueno, nada más, muchas gracias y nuevamente nos vemos el lunes.